Buenos días, queridos seguidores de este seminario sobre demonología. Hoy en nuestra reunión vamos a tratar de pronto uno de los últimos temas de este gran bloque introductorio, donde ya pasamos por las diversas religiones, los diversos orígenes de estos conceptos de la demonología y los demonios en las diversas culturas y religiones. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante para empezar a comprender o adentrarnos ya en el tema de la demonología bíblica, eh, de lo que fue lo demoníaco en el Islam. Y vamos a empezar a ver y a notar una cantidad de cosas, de conceptos, de personajes que tienen un tremendo parecido con muchos de los elementos que hoy en día tenemos en nuestros conceptos y en nuestro manejo teológico de la demonología. Recordemos que en nuestra pasada reunión estuvimos hablando de un yin que era desobediente, que no había querido postrarse ante Adán y que ese yin había optado por la maldad, como una rebelión ante el respaldo que Dios le había dado a Adán y no a él, porque él se estimaba como un ser superior, toda vez que los yin fueron creados del fuego y los seres humanos tan solo del barro. Este personaje del que estamos hablando en el Islam se llama o se llamaba Iblis. Iblis, que es un equivalente del Islam al cristianismo de Lucifer, de Lucero, como era llamado en otro momento, y que es el mismo personaje eh, de Satán o de Satanás, palabras estas que vienen de la lingüística árabe. Entonces, podríamos concluir así que este diablo o Iblis es el equivalente a, al nombre propio del diablo, manteniendo las diferencias entre ambas religiones y culturas, la islámica y la cristiana. Es muy llamativo que la traducción o el equivalente lingüístico de Iblis sea el afligido, el acongojado, eh, el arruinado, si cabe ese término, el afligido, pues, toda vez que Iblis nunca iba a tener acceso a la misericordia de Dios y no la iba a tener pues porque se rebeló contra él. Asimismo, dentro de este concepto lingüístico llama la atención que Iblis dentro de la cultura árabe era designado como Ash-Shaitan, que en el contexto español, Satán. Ash-Shaitan era el mismo Satán. Y la palabra recortada, abreviada de este Ash-Shaitan era Shatan, palabra que se utilizó ampliamente en el hebreo. Es así pues como nos vamos
adaptando, vamos entrando ya en una materia un poco más común, y es hablar del diablo o de Satanás o de Lucifer más que de Iblis. Pero vemos que allí está claramente la relación a través del contexto lingüístico. Ahora bien, eh, hay una connotación aquí bien interesante en estos nombres que se le da al diablo, y es que uno oye hablar en singular o en plural de una manera muy libre del diablo. Uno escucha y habla de el diablo o los diablos, mas no ocurre esto con Satán o Satanás. Uno escucha hablar de Satán o Satanás, pero nunca oye hablar de los satanases o de los satanes. No. Y eso tiene una connotación, porque más adelante vamos a ver qué es esa connotación que tiene. ¿Sí? Decíamos ahora que este personaje Iblis, el nombre propio del diablo de alguna manera, en la demonología islámica no difiere, no cambia su contexto frente al concepto cristiano. Simplemente es el maestro, el que orquesta la maldad en este campo espiritual. Y difiere, a la vez que son muy similares, difiere en que simplemente en el cristianismo se habla de un ángel, el famoso ángel caído, dice que cita con tanta frecuencia Isaías 13, Isaías 14, o Lucero, ¿cómo caíste? Y contrario a esto, o diferente a esto, Iblis dentro del islamismo no es un ángel. Por el contrario, es un jin que fue reprobado, fue quitado de sus funciones. Y fue quitado porque es que un ángel no puede desobedecer a Dios. En cambio, un jin sí puede desobedecer a Dios. Es capaz de ejercer una pseudo soberanía sobre su entorno. Digo pseudo porque el control total pues siempre lo tendrá Dios. ¿Sí? Y veíamos también ahora en principio la temática o el concepto de que esa rebeldía surge cuando Iblis precisamente se negó a postrarse ante Adán. Y de aquí, de esta obra, de esta acción de rebeldía y de estar en contra del hombre y de Dios, mirábamos que Iblis, Satano o Satanás o el diablo era el mismo personaje. Pero resulta que dentro de este contexto, y esto era lo que hablábamos hace un momento de que había una tremenda diferencia, es que cuando hablamos de diablo o diablos, estamos hablando de el adversario. ¿Adversario de quién? Adversario de Dios, adversario de los hombres. En cambio, cuando hablamos de Satanás, hablamos de un solo juez, hablamos del acusador. Y esa es la connotación de que les hablaba hace un rato. Dentro de estas costumbres o dentro de estas prácticas islámicas, existe una invocación, una oración, por llamarlo de alguna manera, para evitar que Iblis, el diablo o Satanás, se acerque o nos amenace con una actividad. Y esta frase básicamente en árabe se traduce como me refugio en Dios contra Satán, el lapidado.
Mi árabe no es ni muy bueno ni malo, es perverso. Pero en árabe la traducción sería algo así como Apudu Villa Min Ash Shaitan Ar Rajim. Algo así como me guardo, me escondo en mi Dios contra Satán el lapidado. Y de hecho, cuando se visita la Meca, hay una tradición en la Meca y es la de lapidar simbólicamente al diablo a través de unos rituales. Entonces surge un primer concepto allí camuflado cuando hablamos de me refugio en Dios contra el Satán lapidado, y es un concepto de un pre-exorcismo. Es decir, yo expulso al diablo antes de que él venga a morar en mí. Y miren el origen. Estamos hablando de la península arábica y estamos hablando del Islam y, de los musulmanes. Entonces, estamos hablando de una mezcla bien interesante donde surge un concepto que hasta hoy en día nos acompaña. Y es ese concepto del pre-exorcismo. Perdón. Cuando hablamos de Iblis y de los diablos, eh, al no ser un ángel, sino que es un jinn, y ya esto lo hemos hablado muchas veces, tenía la posibilidad de interactuar con los seres humanos. Y eso le daba la potestad de procrear y de tener hijos. Dentro de las pesquisas que logré pues, hacer en el Tratado de Monología del doctor José Fernando Durán Velasco, logré encontrar 5 de estos diablos, 5 de estos hijos de Iblis, del Jin, y me llama la atención porque es muy similar a una práctica de las iglesias cristianas que, bueno, juzguen ustedes, evalúen ustedes. El primero de esos hijos era Tar, era un demonio, un diablo de perdición, conocido como el Señor de los Infortunios. Ese es el que se encarga de arruinar los bolsillos. Y lo que yo he escuchado en algunos rituales de las iglesias mal llamadas cristianas, entonces sal fuera demonio de pobreza. ¿Cómo así? Demonio de pobreza. Y resulta que en el Islam, este demonio de pobreza se llama Tapr. Entonces, un momentico, a ver, ¿esto será que viene de allá o será que en cambio tampoco no sé? Bueno, el segundo hijo de Iblis que vamos a citar es Al-Abar o el tuerto. Es conocido como el señor de la fornicación y se encarga de la incitación sexual a hombres y mujeres. Entonces, es lo que en la iglesia cristiana llamarán el demonio de lujuria. No tendrá nada que ver fuera, demonio de lujuria, escucha uno por ahí. Bueno, ustedes pensarán según su forma. El tercero de estos hijos de Iblis era Mabsut, que quiere decir satisfecho, conocido como el señor de la mentira. ¿Era esto lo que se llama en las iglesias cristianas demonio de engaño? No sé. El cuarto hijo de Iblis que vamos a mencionar aquí es Dasim, o el obturante, que es el que se mete en los matrimonios y los destruye, el que pone odio entre los cónyuges.
¿Será este, según el cristianismo, un demonio de divorcio? En fin. Y el quinto de los hijos de Iblis que vamos a mencionar es Salambur, conocido como el señor del mercado, porque es el que siembra discordia entre los personajes que interactúan allí en los mercados. Entonces, ¿será esto lo que llaman un demonio de tacañería, de egoísmo, de miseria? No sé, no sé. Pero bueno, la Biblia no dice nada de eso al respecto. Entonces, interesante ahí el punto. Eh, Hay una parte de uno de los hadices que tiene que ver con lo que hablamos ahora de esos preexorcismos. Les voy a leer el hadiz eh, que dice: el enemigo de Dios, Iblis, vino con una llama de fuego para ponerla en mi rostro. Entonces dije, mi refugio en Dios contra ti 3 veces. Te maldigo por la maldición completa de Dios. Pero no se retiró en ninguna de las 3 ocasiones. Entonces quise capturarlo y por Dios, si no fuera por el ruego de mi hermano Salomón, estaría atrapado y sería objeto de juego de los niños de Medina. Aquí hay un aspecto muy interesante y es que si bien este Iblis no pudo ser rechazado completamente por la persona que estaba siendo allí sometida pues al infortunio, también es cierto que esa maldad de Iblis es impotente ante la oración del profeta. Empezamos allí a ver unos matices similares a esos de los exorcismos que llaman hoy en día dentro del catolicismo, puesto que este ritual y esta palabra no existe dentro de la Biblia ni dentro del cristianismo como tal. Eh, Les mencionaba que hay unas diferencias y unas similitudes muy claras entre el Islam y el cristianismo, aún del judaísmo, donde si bien es cierto, hay muchos elementos similares, parecidos, hay otros que son absolutamente, radicalmente diferentes, y que son los que marcan precisamente esa separación, ese abismo entre uno y otro. De pronto el elemento más relevante de esta diferencia es que no existe como tal un adversario, una rivalidad contra Dios. Es decir, no existe un Dios bueno y un Dios malo, como lo planteaba de pronto el mazdeísmo, como lo plantea el judaísmo, como lo plantea de alguna manera el cristianismo, ¿sí? Y eso ocurre por una sola razón, y es que tanto las cosas buenas como las cosas malas son voluntad de Dios. Recuerden que estamos dentro del Islam. Entonces, Dios es quien pone lo bueno y pone lo malo, los dos adversarios. El que es malo es por voluntad de Dios, no porque se haya vuelto, se haya torcido, pues se haya vuelto malo. ¿Sí? Entonces, ojo que la cosa por ahí empieza a cobrar una connotación bien distinta. Otra de esas similitudes y a la vez diferencias que presenta este Islam con otros temas es eh, el tema de la brujería. El tema de la brujería en el judaísmo está absoluta y taxativamente prohibido, en el cristianismo ni se diga. Cuestión pues de uno leer un poquito de Deuteronomio.
Levítico, pues allí se encuentra uno, pues que eso está prohibido por todas partes, pero hay un gran punto diferente entre estas dos fuentes de religión o de monología. Y el punto es que dentro del Islam nunca se llegó a enjuiciar, a condenar y a asesinar a las brujas. Lo que sí ocurrió con el famoso Maleficum Maleficarum, vulgarmente conocido como el martillo de las brujas, donde todo aquello que podía ser sospecha de brujería o estar vinculado era condenado y asesinado. Ahí pues uno de los puntos bien interesantes. Y no olvidemos que esta cacería de brujas empezó en Inglaterra con los protestantes, ¿no? Aquí fue donde se inició todo eso y posteriormente lo cogió España para implementarlo dentro de esas famosas cruzadas. Complicado el tema. Como Iblis podía tener hijos, ya lo habíamos mencionado y mencionamos 5 por allá. Eh, También se habla de que cuando Dios creó a Al-Jan del fuego de Simón y a su compañera, esto tiene alguna similitud entre lo que más tarde sería la aparición de Adán y Eva pues, en el jardín del Edén, ¿sí? A diferencia de que este vínculo entre Al-Jan y su compañera tuvieron relaciones sexuales y ella, quedando embarazada de este Jin, tuvo 31 huevos y esos 31 huevos fueron básicamente el gran componente de la demonología islámica. Mencionemos algunos de estos personajes que surgen de allí, de estos 31 huevos, de la unión entre Al-Yam y su compañera sexual. El primero que podríamos mencionar serían los Karabit o Katarib, que tienen forma de gato. Los otros son los diablos o avalis. Y entre esos diablos, el más representativo es Al-Haripin, que es el habitante de los mares. Algo muy similar a lo que establece la Biblia en Génesis y en el libro de Job, frente al Leviatán, que es el monstruo marino. Aparecen los Marada, cuya, cuyo hábitat normal son las islas, aparecen los ogros, que habitan en los desiertos, aparecen las Salali, que viven en los baños y en los basureros, y aparecen los Kawam, que viven en el aire y tienen forma de serpientes con alas que vuelan. Entonces, perdón, todos estos diablos, todos estos personajes que vienen de Al-Yam y de su compañera, están, como siempre, bajo la autoridad completa de Iblis. Y al ser bajo la autoridad de Iblis, eh, se rigen por estos términos de maldad que son los que van a marcar posteriormente la totalidad y a orientar la demonología tal y como la conocemos hoy en día. Eh, Habla el texto islámico de los ifrites, que básicamente son genios maléficos y destructivos, aunque a veces pueden ser burlones y charlatanes, ¿sí? Eh, Esos ifrites serían algo así como el equivalente de los fantasmas en el cristianismo y en el judaísmo.
cosa que ya habíamos dicho en algún momento, de que esos fantasmas como tal no existen, es decir, un fantasma no es, y eso es actual, estoy saliéndome un poco del tema, pero creo que vale la pena, no es un ser querido del más allá que está tratando de hablar con nosotros, o no es que haya venido a deshacer los pasos, o no es que haya venido a establecer contacto con nosotros. Son demonios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos en nuestro próximo bloque de lleno en lo que es la demonología bíblica. Ya para ir acercándonos a la parte más densa del curso y posteriormente a la recta final. Así como los ifrites, también se habla de los marada, que son unos jin maléficos bastante poderosos. Aparecen los ogros, hablábamos ahora, los ogros, que son antropófagos, es decir, que se alimentan de los muertos, son los que asisten allí en las lejanías de, de los desiertos y de los pueblos a los cementerios. Que antiguamente los cementerios quedaban por allá, aparte, a las afueras de los pueblos. Y eso son los sitios que estos ogros antropófagos empiezan a visitar. Hay otros personajes que son las Sin Liyab, que serían el equivalente a lo que conocemos como los súcubos o los incubos, que son unos demonios o unos diablos de manejo sexual. Se menciona también el Aldalat, que es algo así como el que se encuentra en las islas y es el encargado de generar la maldad en estos sitios. Se identifica como un hombre montado sobre un avestruz, al igual que los ogros, pues también es antropófago. ¿Sí? Por último, dentro de estos personajes que son de alguna relevancia está el Sheik. El Sheik es una criatura, pues, antropófaga también, que se encarga de atormentar a los viajeros, de atormentar y devorar a todos aquellos que están extraviados en su localización. Yo creo que por hoy es una carga de información bien interesante. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, vamos a ver la última parte de todo este concepto del satanismo en el Islam y vamos a empezar a hablar un poco más de cerca del concepto de la brujería. Es así pues como les decía que empezamos a entrar en esta parte importante de el curso de demonología para adentrarnos ya en la parte más densa, en la parte más representativa del curso, como es la demonología bíblica y la acción de estos demonios bíblicos en el mundo actual. Mis queridos y apreciados, que el Señor les guarde, ánimo, que tengan un excelente fin de semana y una extraordinaria y próspera semana. Pronto